Saludos, yo soy el doctor Lino Álvarez, neurocirujano especialista en patologías de cerebro y columna. El día de hoy vamos a hacer un breve paréntesis en nuestro contenido habitual. Hoy no vamos a hablar sobre patología alguna, no vamos a hablar sobre enfermedades ni mitos en cirugía. Hoy tenemos un contenido un poco más específico, un poco más académico. Hoy vamos a hablar acerca del proceso de búsqueda de investigación y sus etapas. Todo proceso de búsqueda es sumamente importante y hay que tener en cuenta que debemos seguir ciertas etapas para que la idea fluya, aparezca, tenga congruencia y podamos obtener los resultados que necesitamos. Entonces, ¿cuál sería la primera de esas etapas? La primera etapa es el análisis y definición de la necesidad de información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, en este punto o en esta etapa va a surgir el problema, la pregunta, ¿qué es lo que necesitamos investigar? ¿Ok? En mi caso, pues surge la duda de qué tan bueno o qué tan beneficioso puede ser utilizar el ultrasonido en la vaina del nervio óptico. Una vez surge esta duda, pues entonces tenemos que esquematizarla, ¿no? Es importante en esta etapa destacar que podemos organizar toda esa etapa de búsqueda en un mapa conceptual que nos pueda ubicar para hacerlo siempre de manera organizada, ¿no? Cuando hay muchas ideas o fluyen muchas ideas, pues tienden a ser desorganizadas. Entonces tratamos de evitar el caos y podemos realizar algo bien esquemático. La siguiente etapa es el nivel y cobertura de la búsqueda. ¿Qué quiere decir esta etapa? Bueno, básicamente vamos a destacar o vamos a ver qué tan profunda va a ser la búsqueda, ¿ok? Esto también va relacionado con el tipo de trabajo. Un trabajo que sea mucho más especializado, pues entonces la búsqueda debe ser mucho más profunda. Aquí podemos elegir ciertos filtros que nos faciliten la búsqueda, además de utilizar filtros avanzados que también nos pueden ayudar. Una vez cumplida esta etapa, procedemos a la selección de fuentes de información. ¿Qué quiere decir esta etapa? Por ejemplo, vamos a ejemplificar en cuanto a la selección de información. Podemos buscar a través de repositorios académicos o repositorios doctorales o de tesis, bibliotecas online, algunos ciertos ¿dónde vamos a sacar esta información? ¿Cuál va a ser nuestra fuente de información? Por lo menos en mi caso, pues utilicé ciertos repositorios, algunos de universidades como la de Salamanca en España, que nos ayudó bastante, y algunos buscadores, ¿okay? Que nos facilitaron básicamente todo el trabajo, como fue el caso de PubMed, que es un conocido buscador. En el caso médico, pues nos permite discernir entre los estudios que queramos buscar, en la época que queramos buscarla, el antecedente, me refiero al antecedente temporal que queramos buscar, pues eso nos va a facilitar mucho. Igualmente país, idioma, podemos discernir entre cada uno de estos, ¿no? Una vez cumplida la etapa anterior, vamos a seguir con la siguiente etapa, que sería elaboración de la estrategia de búsqueda. En esta etapa diseñamos técnicas que nos van a permitir o facilitar esa búsqueda. Podemos utilizar palabras clave, filtros, por lo menos en el caso del que estoy hablando, utilizamos palabras como ultrasonido, vaina del nervio óptico y traumatismo encefalocraneal moderado y grave. Esas serían nuestras palabras claves que nos iban a facilitar pues la búsqueda de contenido. ¿Okay? Obtuvimos unos resultados bien importantes. Eso nos llevaría a la siguiente etapa, la valoración de los resultados. Esta es una etapa bien interesante porque aquí tenemos que hacer o utilizar el elemento crítico de la información que hemos obtenido, ¿sí? A veces se encuentra una gran gama, una gran cantidad de información, pero tenemos que seleccionar específicamente la que nosotros necesitamos. Por ejemplo, nosotros obtuvimos alrededor de unos 100 estudios, ¿sí? Pero como utilizamos ciertos criterios de inclusión, en el caso de la edad, del tipo de traumatismo, pues entonces eso nos permitió subdividir categorías. Entonces al final nos quedamos con 30 estudios que eran los que cumplían con la premisa o los criterios de inclusión que estaba utilizando. Descartamos otros estudios porque la parte metodológica no estaba bien diseñada, ¿ok? Y es sumamente importante que en cuanto a esos resultados nos quedemos con los que tienen mayor alcance o mayor impacto. Aquí puedo citar un ejemplo. No es lo mismo, sin ánimos de aludir a nadie, el trabajo que se ha publicado por un TCU en enfermería, así sea el mismo tema, con un trabajo publicado por alguien que es especialista en el tema, se dedica a la investigación, además cuyo trabajo se encuentra en revistas indexadas de alto impacto, ¿okay? Y que ha sido revisada por pares esa publicación. Entonces, eso es un punto muy importante. Eso nos permitió también poder tomar los artículos que necesitábamos y evidentemente en cuanto al nivel de evidencia sea más alto, pues te va a facilitar mucho el trabajo, ¿ok? Finalmente tenemos la etapa de gestión de recursos recuperados, ¿ok? ¿Qué es esta etapa? Bueno, es muy importante porque
Una vez dividido el trabajo, tenía la pregunta, ya pasamos por cada una de las etapas y vamos a llegar a la etapa en donde discernimos y tomamos los resultados que realmente necesitamos. Tenemos que gestionar el almacenamiento de estos para que puedan ser utilizados. Recuerden que cuando investigamos, trabajamos sobre la marcha y muchas veces hacemos correcciones. Entonces es importante ir almacenando todo esto. La utilización de pendrives, pienso que es algo que quedó en el pasado. Igualmente, quemar la información en un CD, eso es algo que se hacía muchísimos años atrás. Lo mejor que se puede hacer es utilizar herramientas de almacenamiento en la nube, como el caso de Dropbox, el caso de Google Inc., de Amazon Inc. Hay muchas herramientas pagas que podemos utilizar y que nos van a servir para tal fin. Es siempre relevante tener la información respaldada para que podamos utilizarla en el momento que consideremos necesario. Igualmente, los cambios que se realizan en el proceso de investigación o la investigación ya realizada, ya armada, el artículo científico, llámese tesis doctoral, podamos almacenarla para que no hayan contratiempos. En conclusión, el proceso de búsqueda de la información y sus etapas es una sucesión de fases sumamente necesaria. No es lo mismo recabar o recaudar información de una manera desordenada sin tener un plan, porque eso evidentemente nos va a retrasar el trabajo, que contar con ciertas etapas definidas e irlas quemando y cumpliendo cada una de ellas. Esto va a facilitar el trabajo, volverlo mucho más rápido, ahorramos tiempo, podemos invertir mucho mejor el tiempo y distribuirlo, nos permite hacer correcciones más rápidas y nos permite y garantiza guardar la información para cuando sea necesario. Si estamos en algún proceso de investigación, en este caso, por lo menos en mi caso, que estamos haciendo las actividades de un doctorado, es mucho más sencillo para mí, que tengo muchísimas actividades que realizar, consulta, opero, doy clases en la universidad. Es mucho más fácil llevar o tramitar unas fases de manera organizada que me permiten pues tomar lo que necesito, usarlo cuando quiero para poder armar o llegar al proceso final de la investigación. Un saludo, los invito a suscribirse. Yo sé que no es el contenido que normalmente hacemos, pero esta vez es un contenido un poco académico. Suscríbete al canal y deja tu comentario.